Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Todo bien o no? ¿Se han preguntado si existe algo tan o más pequeño que un grano de arroz que pueda cambiar el mundo? Pues sí existe y se llama el transistor. Un invento que revolucionó al mundo. Gracias a este mancito tenemos televisores, celulares, computadores, entre muchísimas vainas. Y además es una aplicación importantísima y evidente de la mecánica cuántica, porque para llegar a ese dispositivo había que entender cómo se mueven los electrones y los átomos. Ahora veamos un poco más de cerca cómo funciona este transistor. Un transistor es un pequeño dispositivo que nos ayuda a transformar las señales eléctricas. Y puede tener dos funciones, ser un amplificador o un switch. Cuando es un amplificador, toma una pequeña señal de entrada y la amplifica en una señal de salida mucho mayor. Imagínense un micrófono que recibe ondas y las amplifica en un bafle. Y cuando funciona como un switch, controla el flujo de señal eléctrica, es decir, que puede estar prendido o apagado, o unos y ceros. Esta es la manera en que se procesa la información en bits. Los chips de celulares y computadores pueden tener entre millones y miles de millones de transistores. Veamos. Un procesador de Intel Core i9 7900X que se encuentran en computadores como los que utilizan los gamers, tiene 2.600 millones de transistores. O el chip Apple A13 que utiliza el iPhone 11 tiene 8.500 millones de transistores. Para que entiendan la magnitud, el primer prototipo de una computadora de transistores creada en 1953 tenía 92 transistores. Ahora veamos con lupa qué es lo que sucede dentro de un transistor, porque su característica más importante es cómo fluyen y cómo se mueven los electrones. Un transistor está hecho de silicio, que es un material semiconductor. Quiere decir que no conduce tanto como si fuera un metal, pero tampoco conduce nada como si fuera un caucho. Que funcione depende de cómo lo dopemos. Sí, dopemos. En los deportes, cuando se habla de dopaje, se refiere a que los deportistas, cuando ingieren sustancias, lo hacen para mejorar sus capacidades. En el caso de los transistores, cuando hablamos de dopaje, en presencia de otros elementos, el silicio puede mejorar su conductividad. Y aquí los electrones de valencia son muy importantes. Párenle ojo. Recuerden que los electrones de valencia son los que están en el último nivel de energía de un átomo y son los responsables de las interacciones atómicas. Atómico. Se dice atómico. Un átomo de silicio tiene 4 electrones de valencia y entre los átomos de silicio se forman enlaces covalentes, es decir, en los que se comparten los electrones. Así que cuando un átomo de silicio se enlaza con otros 4 átomos de ese mismo elemento, pues llegan a un estado muy parchado, muy estable. ¿Se acuerdan de la regla del octeto? Es decir, que cuando se completan 8 electrones, pues el elemento va a tener una buena estabilidad y ya no va a haber necesidad de que se muevan los electrones. Pero bueno, y a todas estas, ¿cómo es que se dopa el silicio? Pues inyectándole otro elemento. Existen 2 tipos de transistores, el tipo N y el tipo P. Y cada uno depende del tipo de elemento con el que se inyecte. Por ejemplo, en el tipo N se inyectan entre los átomos de silicio elementos que contengan átomos con 5 electrones de valencia, como el fósforo. Y como los átomos de silicio solo tienen 4 electrones de valencia, cuando se enlazan con el fósforo quedarán electrones libres corriendo por ahí. En cambio, en el tipo P, el silicio es inyectado con elementos que tienen sus átomos 3 electrones de valencia, como el boro. Esto hace que existan vacantes o huecos que pueden ser llenados por electrones vecinos. Un tipo P o un tipo N por su lado no harían mucho. Pero ¿qué pasa si dopamos las capas de silicio de tal manera que obtuviéramos una configuración tipo NPN? Y al tener esta disposición de sándwich tenemos un transistor con 3 paticas. Una que sería la colectora, otra que sería la base y otra que sería la emisora. Si se aplica una pequeña corriente en la base de ese transistor, puede correr un mayor flujo eléctrico, pero si no se aplica esa corriente, pues quedaría bloqueada. O sea, prendidos y apagados, unos y ceros en presencia de una corriente eléctrica. Así, con un montón de transistores en conjunto, uno puede armar las llamadas puertas lógicas. Son circuitos que pueden recibir una o 2 señales, se interpretan y pueden emitir un resultado o una señal de salida. En conjunto, esto es lo que permite darle instrucciones a un computador. Mejor dicho,
crear programas para que nos ayuden a hacer cosas mucho más complejas. Hay transistores que alcanzan hasta 14 nanómetros. Recuerden que un nanómetro es la 1.000.000.000ª parte de un metro. Para que se hagan una idea, el espesor de un pelo o de un cabello humano es de 60.000 nanómetros. Esto hace que los transistores puedan ser más pequeños que algunos virus o solo unas veces más grandes que una molécula de ADN. Re chiquitos, ¿no? Por eso el gran reto es la reducción del tamaño. Cada vez los chips tienen más y más y más transistores y los transistores se hacen cada vez más y más y más pequeños. Tan pequeños como 70 átomos de silicio en fila. Pero entonces, ¿qué tan diminutos se podrán hacer? ¿Cuál será el límite? La próxima vez que vean un celular, un televisor, un radio o una cámara de video, piensen en que pues, son aparatos que han cambiado el mundo, ¿no? Pero que nada de eso hubiera sido posible sin esto, sin un transistor.